Buenos días, iglesia. ¿Cuántos anhela esa casa celestial? Qué gozo, ¿ah? ¿Qué tal si tomamos unos segundos para saludar a la persona que está a nuestro lado? Le damos la bienvenida. Dígale que qué bonito que estás hoy. Qué gusto compartir un tiempo bien especial. Bueno, iglesia, venimos en este tiempo donde Dios nos ha llamado a hablar de la reconciliación y de cómo el pecado dañó el plan o la armonía que Dios había creado allí en el huerto del Edén. Hemos entendido que el pecado separó al hombre de Dios y generó 4 rupturas fundamentales, y de ellas hemos venido hablando durante el mes de febrero. Hablábamos de cómo el pecado nos separó de Dios y nos causó esa ruptura con Dios, pero cómo Jesucristo viene a restaurar y restablecer esa comunión con el Padre. Hablábamos de cómo Jesús nos presenta al Padre, nos devuelve esa paternidad que habíamos perdido y nuevamente nos devuelve el derecho de ser hijos. Hablábamos que cuando nosotros nos reconciliamos con el Padre, comenzamos a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablábamos también que el pecado produjo una ruptura consigo mismo. Es decir, el hombre, después de que pecó, hace 8 días compartíamos de cómo el hombre comienza a sentirse inseguro y ahora comienza a caminar en un camino de individualismo, de desconfianza, pero que Jesucristo en la cruz, allí Él también nos reconcilió con nosotros mismos. Que el pecado nos robó la imagen y la semejanza de Dios, nos robó la identidad, pero Cristo en la cruz, su propósito fue devolvernos la identidad que el pecado nos robó. Y esa obra significaba devolvernos la imagen, la semejanza, ese derecho de poder participar de todo lo que Cristo tiene para compartir. Ahora Él nos lo devolvió en la cruz. Pero algo fundamental con lo que cerrábamos hace 8 días es que Jesús en la cruz a cada uno de nosotros nos hizo completos. Diga al que está a su lado: Jesús en la cruz te hizo completo. Te hizo completo. Y eso es lo que decía Juan: este os he escrito para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. Pero hoy vamos a hablar de la tercera ruptura, de la ruptura que el pecado causó con otros, con el prójimo, y la manera como Jesús nos reconcilia con el prójimo. Y vale la pena rápidamente hacer un recorrido de lo que ha pasado desde la humanidad. Conocemos la historia. Adán y Eva en el huerto. Adán peca y se sienten desnudos, corren y se esconden de la presencia de Dios. Y Dios en el huerto dice: Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán: Señor, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y Jesús le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta: ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y en ese momento viene la gran respuesta del hombre. ¿Cuál es? El Señor le dijo: ¿acaso has comido? Y él respondió: ¿sí o no? ¿Qué dijo? La mujer. ¿Cuántos están de acuerdo que la mujer es la culpable? ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres dicen no. Aquí empezó el tema: justificar nuestros errores por culpa de ¿qué? De otros. Y comenzamos a decir: no, yo no fui, fue ella. Cuando vamos a una consejería de pareja, ¿cuántos empiezan diciendo soy yo? Todos empiezan diciendo: es que es él, es que es ella. Hermanos, vamos a hablar de las cosas más sensibles que el pecado ha hecho en nosotros y cómo las relaciones humanas son tan importantes, pero al mismo tiempo tan perjudiciales, que es lo que generan o pueden generar para muchos de nosotros el mayor impedimento para heredar el reino de los cielos.
Entonces pasa esto en el Génesis, la siguiente familia, los hijos de Adán. Ahora hay diferencias de ellos por la adoración, porque Dios vio con agrado mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano. Comienzan a haber rivalidades entre las familias. El pecado sigue aumentando. Dios un día decide destruir a la humanidad, pero hay una familia que haya gracia, la familia de Noé. Dios destruye la tierra, pero después de esto, con esta familia levanta una nueva nación. Pero dice que volvió la maldad y el hombre dijo: vamos a construir una torre tan alta para que si Dios quiere destruirnos con agua no pueda, porque vamos a ir hasta los cielos. Y aquí viene algo bien interesante. Dice la Biblia que Dios ahora los confundió con diferentes lenguas, con diferentes idiomas, y ahora hay otra barrera. Otra barrera, consecuencia del pecado. Ahora no pueden comunicarse unos con otros. Entonces los que hablaban el mismo idioma se fueron uniendo y se fueron esparciendo, y después comenzaron a haber fronteras, pueblos, conquistas, reyes. Lo que Dios creó, la armonía, comenzó a dañarse entre las personas, entre la gente. Ahora los más poderosos gobiernan sobre los más débiles. Ahora los que tienen necesidad de conquistar saquean a otros, y la humanidad comienza a vivir prevenida, el hombre del mismo hombre. Esta es la realidad que causó el pecado. Entonces Dios dice: vamos a hacer un pueblo que sea diferente. Y llama a Abraham para levantar el pueblo de Israel. Quiere hacer un pueblo diferente, pero en medio de ese pueblo que Dios levanta comienzan a ocurrir los mayores genocidios, guerras, muertes por cantidad en donde fueran. Y a pesar de que Dios quiso un pueblo diferente, solo ese pueblo podía tener acceso a Dios, y los demás pueblos estaban condenados. Y ahí Dios comienza a ver la necesidad de una restauración completa para el hombre. Por eso Jesucristo viene a restaurar todas las relaciones rotas que se habían dañado por el pecado. Y ahora Jesucristo en la cruz viene a quitar todas las enemistades y a darnos una nueva oportunidad. Pero eso lo entendemos cuando entendemos que Dios no solamente quiso tener un pueblo, sino dijo: a partir de ahora, todos los que crean en Cristo, no importa dónde hayan nacido, todos los que reconozcan a Jesús tendrán el derecho de ser hijos de Dios y heredarán la promesa de Abraham. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto nos lleva a nuestro texto de hoy. Así que yo les pido que me acompañen colocándose de pie, y vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Y como siempre les pido, acompáñenme a leer juntos a una sola voz. Leamos 2, 3. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella. ¿Van conmigo? No lo pasaron. Ay, Dios mío, vamos a llamarle la atención. 16 otra vez. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar delante de ti en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos aprendido, y hoy nuevamente lo recordamos, que tu palabra es luz para nuestras vidas, y que cuando nos acercamos a ella, Señor, podemos ser transformados por ella.
Ella es la que guía nuestro camino. Por eso pedimos, Señor, que al acercarnos hoy a tu palabra, tú nos alumbres, nos muestres las verdades que tienes para cada uno de nosotros. Padre, háblanos hoy y que esa palabra en nuestras vidas sea viva y eficaz para nosotros. Lo creemos, Señor, y así confiamos en que hoy tienes algo especial para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Jesús en la cruz reconcilió a toda la humanidad. Ya no hay un solo pueblo, ya no hay una sola nación. Ahora todos los que creen en Jesucristo tienen la oportunidad de ser salvos. Pero vale la pena pensar cómo las relaciones humanas son tan importantes para Dios y por qué Jesucristo tiene como interés en la cruz reconciliar esa enemistad que nosotros hemos tenido con el prójimo. Déjeme hoy compartirle 3 maneras como Jesús nos reconcilia con nuestro prójimo. La primera es que Jesús en la cruz nos dio paz y derribó las barreras de las enemistades. Este tema es fundamental y tiene que ver con lo que concluíamos hace 8 días, pero volvamos nuevamente al texto que acabamos de leer. Versículo 14 dice: porque Él, hablando de Jesús, es que nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo en la cruz mató, llevó todos los argumentos que usted pueda tener para tener enemigos. Pero me gusta cómo arranca aquí el apóstol Pablo, hablando de lo que es Jesús. Y lo primero que dice Pablo es: Jesús es nuestra paz. Está hablando de lo que concluimos hace 8 días, que cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando entendemos la obra de Cristo, cuando entendemos que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos hizo nuevas criaturas, Él nos hace completos, porque Él nos da la paz completa. Juan dice: estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. Jesús nos da una paz completa. Pero la gran pregunta aquí que surge es: ¿qué nos quita la paz? ¿Qué o quién nos roba la paz? Y algunos están diciendo: el que tengo al lado. Esta mañana veníamos temprano para la iglesia, con el compromiso de estar aquí a tiempo, y salimos a coger la autopista saliendo de Chía y la vía cerrada por el ciclismo. Y el problema es que ahí donde llego no puedo devolverme. La única vía es vaya para Zipaquirá. Y si arranco para Zipaquirá, ¿dónde me devuelvo? Entonces yo estoy diciendo: va a tocar llamar al pastor Milton que se prepare un mensaje así. Y inmediatamente, ¿qué perdí? La paz. Y uno dice: gracias a Dios por el ciclismo en nuestro país. Hermanos, todo el tiempo hay cosas que nos roban la paz. Y por eso esta enseñanza me habla mucho. Porque cuando hablamos de qué nos roba la paz, automáticamente asociamos que la paz nos la roban otras personas, que toman decisiones, que hacen circunstancias. Así que yo quiero compartir hoy 4 cosas que nos roban la paz. Usted puede agregar muchas más ahí. Por lo primero que nos roba la paz, que yo quiero compartir, es trabajar en equipo. ¿Cuántos reconocen que les cuesta trabajar con otros? Porque si las cosas no las hacen cuando usted las hace, no quedan bien hechas. Es que nadie lo hace como yo lo hago.
nos cuesta delegar. Nos cuesta decirle a otro, ayúdeme. Mire, una de las grandes falencias del ser humano es pedir ayuda. Nos cuesta decir a otro, no puedo, ayúdame. Yo sé hacer algo, tú sabes hacer algo mejor. Ayúdame, seamos complemento. Pero entonces, al parecer como que hacer cosas con otros nos roba la paz. Y estas generaciones que se han levantado, las nuevas generaciones, nos cuesta trabajar con otros, nos unimos para pasarla bien. Bueno, se unen, yo de pronto no soy de las nuevas generaciones, pero para construir es difícil. Y más hoy en día que cada vez se hacen más cosas solos. Pero quiero aquí dejar algunas cosas importantes. El concepto de pluralidad, de equipo, de familia no es un concepto humano, sino es un concepto de los cielos. Por ejemplo, el Dios que conocemos es único, es uno, pero actúa en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, allá ya existe un grupo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos muestra un Dios que en su pluralidad dice: hagamos al hombre, hagamos que la tierra produzca, hagamos. Implica que están presentes más de uno. Después Dios ve al hombre, después de haberlo creado, y dice: todo lo que he creado es bueno. Y ve al hombre solo y dice: qué peligro este man solo. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y que dice: le haré una ayuda, alguien que haga equipo para avanzar. Entonces todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para que nosotros nos desarrollemos con otras personas. Pongamos, por ejemplo, pensemos en esto. Y hace el pueblo de Israel, ¿y qué levanta dentro del pueblo? No quiso hacer un solo pueblo, sino hace 12 tribus. 12 tribus. Moisés está en el desierto trabajando solo y lo llama y le dice: Moisés, ¿qué te pasa? No, es que Señor, estoy cansado, no puedo con todo. Levanta 70 ancianos, personas que te ayuden en el trabajo. Trabajo en equipo, Moisés. Después Jesús tiene que desarrollar su ministerio, y pudiendo hacerlo solo, el Señor levanta 12 discípulos. Y gracias a los discípulos, el evangelio llegó a nosotros. Si Cristo hubiese ido a la cruz y no hubiese levantado discípulos, posiblemente el evangelio en el tiempo se hubiese perdido. Pero fueron los discípulos que terminaron la obra de Cristo. Cristo vino y nos salvó. Y pudiendo ya Él manifestarse todo el tiempo para que la gente creyera en Él, espera que nosotros seamos el reflejo de Él para que otros crean en Él. Es decir, nos invita a nosotros a ser parte de su equipo. Así es como Dios hace las cosas. La iglesia es un cuerpo de muchos miembros, pero que se constituye en un solo cuerpo. Y algo fundamental: la familia que Dios estableció es para trabajar en equipo, y el cielo es un lugar donde usted quiere ir, pero para estar en el cielo usted debe estar dispuesto a trabajar con otros. Quiero decirles que los llaneros solitarios, no dice la Biblia, lo digo yo, no heredarán el reino de los cielos. En el cielo no hay cabida para los que andan solos, para los que les gustan hacer todo solos, y para los que dice gas la gente, no quiero, me fastidia la gente. En el cielo ellos no pueden entrar, porque en el cielo se trabaja en equipo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Léalo conmigo, vamos juntos. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. En el cielo no entran los llaneros solitarios, ni las llaneritas, las que les gusta hacer todo solo, porque el cielo es un lugar donde trabajamos en equipo. ¿Está bien? Otra cosa que nos roba la paz, y esto aquí voy colocando un dedito un poco en la llaga, nos roba la paz es rendir cuentas y la sujeción. Oye, qué problema que haya que rendir cuentas. Qué problema que haya que someternos a autoridad. Y nos roba la paz.
Porque recuerde que una de las marcas del pecado, que lo vimos hace 8 días, es: tú no necesitas que alguien te diga qué hacer, porque tú eres igual a quién, a Dios. Y esa es una marca que muchos siguen llevando, porque yo no necesito que me diga a mí qué hacer, porque yo soy mi propio jefe, porque en mi casa mando mi esposa. Y creemos que esto es bueno, y no. ¿Saben? En el cielo hay jerarquías. Impresionante si usted solamente estudia la deidad. Cuando el Jesús vino, dijo: yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Dice Pablo: no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que siendo igual a Dios tomó forma de siervo y se humilló para hacerse igual a nosotros. Si Jesucristo se sometió al Padre, ¿quién es usted y yo para decir que no podemos estar bajo autoridad y sujeción? Y esto es importante, iglesia. Romanos capítulo 13, Pablo dice: a todos los creyentes y a todas las personas, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Autoridad se llama jefe de trabajo, jefe de equipo, jefe de estado, director de ministerio. Toda autoridad, buena o mala, ha sido puesta por Dios. ¿Está bien? Si no me cree, pelee con Pablo. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Que a usted no le gusta el alcalde, la alcaldesa que tenemos hoy. Es autoridad. Es autoridad. Que a usted no le gusta el pastor que tiene. Me voy de la iglesia. Que a usted no le gusta el jefe que tiene. Es autoridad. Y qué difícil que es el tema de la rendición de cuentas y la sujeción. Mire, en el cielo hay rangos. Está el Dios Trino, están los querubines, serafines, los arcángeles, los ángeles. Hay autoridad, hay sujeción, pero a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos hacer lo que la voluntad nos llama. Dios nos pide someternos. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios en la sujeción y en entender la rendición de cuentas es que usted, en vez de hablar mal de su jefe, ore por él. En vez de hablar mal de su presidente, ore por él. Mire, hermanos, ¿sabe por qué no nos creen a nosotros los cristianos? Porque muchas veces en la iglesia profesamos una fe, pero en nuestra vida diaria, en nuestras redes sociales, somos tan iguales o peores que la demás gente. Hay odio en nuestras publicaciones. ¿Cómo pueden creer en un hijo de Dios cuando sus publicaciones son de odio frente a la política, frente a lo que pasa? La responsabilidad nuestra es orar. Orar para que esos jefes, esas personas sean transformadas. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si nuestra alcaldesa se convirtiera a Cristo?
¿qué impacto sería para el mundo? Pero muchos decimos, pero ¿para qué orar por ella si ya está más condenada? No, nuestra responsabilidad siempre es que orar, pedirle a Dios que se glorifique a través de ella. ¿Usted se imagina lo poderoso que sería que pasaran cosas así? Qué lindo que entendiéramos cada vez que la autoridad y la sujeción es un principio del cristiano. Usted peca cuando habla mal de su jefe. Y usted agrega más pecado cuando habla mal y hace partícipe a otros de su pecado. Usted peca cuando habla mal de sus líderes. Y agrega más pecado cuando mete a otras personas al hablar mal de ellos. Usted peca cuando habla mal de las personas en las cuales Dios los ha puesto como autoridad. Sean buenos o sean malos, toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Capítulo 3 de Tito dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La recomendación es sencilla. Estamos bajo autoridad, vivimos sometidos a autoridad, cumplamos. Así no nos guste que el asiento tenga 3 semáforos y uno diga, ¿por qué hay trancón aquí todos los días? Todos los días me toca coger ese semáforo. Obedezca. Es la autoridad y no podemos cambiarla. Podemos orar por ellos y que Dios en su momento haga lo que tenga que hacer. Someternos a la autoridad y no dejar que nos robe la paz esto, la sujeción y la rendición de cuentas. Número 3, que también defino que nos roba la paz. Nos roba la paz a veces los éxitos de otros. Yo no sé qué pasa, pero usted está en la casa mirando que el vecino tiene mejor carro y usted comienza a sentirse intranquilo. Le roba la paz que el compañero de trabajo viene estrenando y usted no. Le roba la paz cosas tan sencillas. Y el problema no solo es que nos roba la paz, sino que a veces lo ponemos en juicio. Uy, quién sabe cómo lo habrá conseguido, porque con lo que gana no creo. Hermanos, no se moleste porque Dios bendice a otro más que a usted. Que hablábamos hace 8 días. Si Dios a otro le dio la capacidad de administrar más, dele gracias a Dios, pero pídele al Señor a usted que también lo capacite para administrar más. Pero no se muerda de la envidia. Entonces, es importante entender, nosotros no podemos permitir que otros, porque les va bien, sea por la vida buena o por la vida mala, que tienen éxito, nos roben la paz. Nos roba la paz porque otros consiguen mejor empleo que nosotros, porque otros les dan la promoción que a nosotros no nos dan. Y a veces decimos, Señor, pero si yo te he orado, si yo confío en ti, yo declaré y pisé que ese puesto era mío. ¿Y por qué no se lo dio el Señor? Entonces nos roba la paz que Dios bendiga a otros, o que lo que esperamos para nosotros se lo dé a otras personas. Nuestra tarea es seguir confiando en la provisión de Dios, confiar en lo que Dios tiene para nosotros, pero ante todo creer que Dios quiere darnos a nosotros lo mejor y Él sabe por qué. Que es que yo estoy en un ambiente donde la gente hace las cosas mal y haciendo las cosas mal les va mejor que a mí. Pues ¿qué dice la Biblia? Si usted ve cosas que están mal, corrija. Ahora, algo importante de la sujeción, para que no se me quede en el aire del punto anterior. ¿Cuál es el límite de la sujeción? Esto quiero que usted lo tenga claro. Mi sujeción es completa hasta que no me lleve a pecar. Porque si mi jefe en lo que me pide me lleva a pecar, hasta ahí yo llego. ¿Está claro? No es que ahora digan, no es que el pastor dijo que me sometiera y ahora estoy aquí haciendo un delincuente porque el pastor dijo que me sometiera. No. Hasta que usted comience a transgredir la ley de Dios, ese es el límite de la sujeción. ¿Está bien? Téngalo en cuenta. Ahora no es que vaya usted a pecar por culpa mía. Ese es el límite. Y ahora aquí, cuando hablamos de los éxitos de los demás, cuando hay personas que obran mal,
Hermano, la Biblia nos dice corrija. Mire lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 10, versículo 23. Nosotros como cristianos mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No nos preocupemos por lo que le va bien o el que tiene más, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, nuestra esperanza no está en lo que tenemos o lo que no tenemos o lo que el otro pueda tener. No deje que eso le robe la paz. Cristo nos ha dado la oportunidad de ser completos en Él. Y si vemos personas que están obrando mal, o hable, actúe, diga: miren, no estoy de acuerdo con lo que hacen, no estoy de acuerdo con las formas como hacemos las cosas. Y si a veces tenemos que salir de un trabajo y decirle al jefe: mire jefe, qué pena, pero no va con mis principios y con mis creencias, la forma como usted desarrolla el trabajo, usted lo puede hacer, pero no siga usted sometido a hacer las cosas mal delante de Dios. Y no deje que le robe la paz, que a su jefe le vaya bien robando. Exhórtelo. Y ya. Hay gente que se pone mal porque a los malos le va bien. Tranquilo, que en el camino nos vemos, a ver cómo terminamos. Usted no deje que eso le robe la paz. ¿Está bien? También nos roba la paz, iglesia. Y esto claro que es claro para todos: las personas que nos hacen daño o las que hacen daño. ¿A quién que le hagan daño se siente feliz? A pesar de que la Biblia le dice: si te dan en una mejilla, ponga la otra. Si te ponemos la otra, pero tenemos una piedra. No estamos felices. No estamos felices por eso. Pero aquí viene algo importante, iglesia, y es: nosotros no estamos llamados a pagar con la misma moneda. Nosotros no estamos llamados para querer justicia por nuestra propia cuenta, aunque quisiéramos. ¿No nos ha pasado que quisiéramos que Dios nos diera la oportunidad de tener nosotros la justicia? Señor, dame poderes mentales para acabar con mis enemigos. O cuando estamos manejando en el tráfico y: Señor, yo pudiera desviar estos carros, a esos que se atraviesan, pincharles las llantas. Dígame si no lo ha pensado. Mire lo que pasó en estos días en nuestra ciudad. Conocemos toda la historia de este médico que mató 3 delincuentes que trataron de asaltarle. No voy a cuestionar su posición, pero ¿cuántos de nosotros dijimos: eso es lo que toca hacer en Colombia? Es que la justicia aquí no sirve para nada, ahora nos tocará a todos tener un arma debajo de... ¿Sabe cuál fue la realidad? Que murieron 3 personas que seguramente fueron al infierno por no conocer a Cristo. No estoy a favor ni en contra, o mejor, no tengo mi posición pública aquí frente a eso. Pero en el colectivo nuestro creemos que esa justicia es mejor. Y ojalá todos nosotros tuviéramos un arma para hacer justicia. No está en nosotros hacer justicia. ¿Está bien? Romanos capítulo 12. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. ¿Con quién? Inclusive la suegra. Allí también entra, con todos. ¿Qué sigue diciendo el 19? No, ¿qué? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza. No seas vencido sobre lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a graficarlo bien sencillo. Usted está en su trabajo y tiene un compañero que es malo con usted, que aparte de que es malo, le quiere quitar el puesto, le quiere hacer el cajón, como decimos nosotros. Habla mal de usted, ¿sí? Quiere que usted lo echen, le coloca la trampa. Ese es su enemigo. Entonces la Biblia dice: si ese que le hace la vida imposible
no lleva almuerzo porque no tiene plata. ¿Qué dice la Biblia? Coja su almuerzo y ficti o déselo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, pero no estamos leyendo la Biblia. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? A mitad. Vamos a otro ejemplo clásico. El vecino que hace ruido todo el tiempo. Y que aparte cuando barre, le barre el mugre a su casa. Sale el perro y se hace al frente de su casa. Y huele a feo y usted está molesto. Y usted dice, ojalá se fuera. Y de pronto usted conoce que está pasando necesidades. ¿Qué dice la Biblia? Vaya, visítelo, llévele un mercado. ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿Tiene sentido? Porque, iglesia, el Señor dice, no paguéis mal por mal, sino al contrario, vence lo malo con lo bueno. Piensa el día que usted invitó a almorzar a aquel que es malo, con usted. ¿Usted no cree que ese mismo día él cambió ya el concepto con suyo? Nosotros a veces no entendemos eso, porque así estamos venciendo y acabando las barreras que el pecado generó para que hayan malas relaciones. ¿Está bien? Número 2. Lo segundo que Jesús hizo en la cruz fue que Jesús en la cruz nos unió por un mismo espíritu al Padre. Y esta parte es fundamental y vamos al texto como lo dice Pablo. Porque por medio de él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este punto es fundamental. Quien nos capacita en las relaciones es el Espíritu Santo. El pecado va a dejar siempre marcas de individualismo, de división, de barreras, de enemistad, pero el que a nosotros nos capacita es el Espíritu Santo. Y ahora está diciendo que Jesús en la cruz nos unió por un mismo espíritu. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Porque es que el creyente verdadero, el que realmente ha sido o se ha arrepentido y ha aceptado a Jesús en su corazón, automáticamente tiene al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia que es el Espíritu Santo? Un poquito de doctrina del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el que el Padre enviará en el nombre de Jesús para guiarnos a toda la verdad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que Él está haciendo una obra completa. Pero el Espíritu Santo, algunos se quedaron solo con el texto de, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Creen que el Espíritu Santo es el Espíritu de poder. La principal función del Espíritu Santo, escúcheme bien, es la unidad. Es la unidad. Por eso, iglesia, aquellos espirituales que se sienten que no caminan, sino que levitan, a esos mejor evita. Porque la función del Espíritu Santo es la unidad y no levantar super espirituales que vean a todo mundo por encima del hombro. Esos no son espirituales. La función del Espíritu Santo es unirnos, quitar todas las divisiones. Entonces, la Biblia nos habla grandes cosas del Espíritu Santo. Gálatas nos habla de lo que el pecado hace, pero también lo que hace el Espíritu Santo. Leámoslo rápidamente. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras del pecado, de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías. Hasta ahí decimos, uy, cosas horribles, qué cosas, uy, eso no habla conmigo. Vamos a este. ¿Qué dice que son cosas de la carne? ¿Alguno tiene alguna enemistad? ¿Qué sigue diciendo? ¿Alguno pelea en su casa? ¿En el trabajo? ¿Con el novio?
Con el novio la siguiente: celos, iras, contiendas, disensiones, espero que herejías no, envidias, homicidios. A veces decimos, uy, esas obras de la carne no están en mí. ¿En serio? Y cuando nos leemos así como despacito, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o diferencias, envidias. Wow. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y a veces creemos que tenemos el Espíritu Santo. Y ahora sí dice el versículo 22: más manifiestas, más el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos frutos son? ¿Cuántos de esos frutos son suyos? O sea, tienen que ver solo con usted. Podemos decir que de pronto el gozo, de pronto la fe, pero el resto tienen que ver con los demás. ¿Para qué le dio Dios el Espíritu Santo? ¿Para que usted la pase chévere o para que usted tenga comunión con los demás? El amor es para los demás, la paz depende de los demás, la paciencia con otros, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y dice, contra tales cosas que no hay ley. Hermanos, el fruto del Espíritu Santo fue dado en nosotros para que tengamos una mejor armonía y coinonía y comunión con otros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Pero también tenemos conocimiento de que Dios no solamente da frutos, también el Espíritu Santo nos da dones y ministerios. Pablo habla en 1 Corintios 12 de cómo estableció el Señor el cuerpo. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Me gusta esto. Cuando usted piensa que usted es espiritual, quiero decirle que el que está a su lado tiene el mismo espíritu que usted. Mira el que está a su lado. Ahora dígame, ¿usted se cree más espiritual que el del lado? Entonces algunos dicen, es que yo estoy más lleno. Y el que es gordo dice, es que a mí me cabe más espíritu. Y el pobre flaquito dice, no, es que el mío es horizontal. Aquí solamente hay una diferencia, iglesia. O tienes el espíritu, o qué, o no lo tienes. Pero el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. Ahora Pablo en Corintios sigue diciendo en Corintios 13 versículo 18, mas ahora Dios ha colocado, y está hablando de cómo reparte los dones, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dándonos más abundante honor al que le faltaba. Está diciendo Pablo, el Espíritu Santo ha dado dones y ministerios y nos ha puesto en este lugar a todos para ser un solo cuerpo, independientemente de la función que cumplamos, independientemente del lugar donde estemos. No hay más grande ni más pequeño. Todos delante de Dios estamos al mismo nivel y trabajamos juntos para hacer una iglesia que Cristo pueda presentar sin mancha y sin arruga. Por eso dice el versículo 25, ¿para que qué? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Léalo conmigo. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Me he hecho entender, iglesia? El Espíritu Santo con el cual Cristo nos unió en la cruz está dado para que nosotros seamos uno. Dejemos de pensar que hay gente más espiritual que otros. Si usted se cree más espiritual, que usted está cerca de los secretos de Dios y Dios le cuenta todo, yo le cuento, Dios no es chismoso. Dios revela la voluntad a su pueblo y su voluntad la tenemos en su palabra. Amén. Algunos creen que no, que todo el tiempo están hablando con Dios, sueñan con Dios, ven visiones con Dios. Sí, Dios puede manifestarse en sueños y en visiones, pero para que usted sea más humilde, para que usted sirva al cuerpo de Cristo y no para que se crea el súper espiritual. En la vida cristiana no hay súper espirituales. Todos somos siervos. Todos somos llamados a ser amigos de Jesús. Amén. Entonces, iglesia, el Señor allí nos dio un mismo espíritu. Y ese espíritu es el que nos ayuda en la convivencia. Si usted tiene problemas con su hermano, con su jefe, con otro, su problema está en que hay ausencia de Dios. ¿Me escuchó bien? Cuando usted tiene problemas, diferencias todo el tiempo, hay más ausencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que más está destruyendo los hogares? La ausencia de Dios. Hermano, es que si nosotros vamos a Dios, Dios restaura nuestros hogares. Si nosotros vamos a Dios, Dios hace que el amor vuelva a nacer. Pero cuando nosotros estamos más preocupados por tener la razón, por mirar el defecto del otro, hay ausencia de Dios y el pecado va a triunfar sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo Dios lo envió para unirnos a Él y para restaurar todas las relaciones que se han roto. Número 3 y último punto. Jesús en la cruz nos edifica para ser morada de Dios. Dice el texto, versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tres cosas quiero destacar aquí. Pablo utiliza dos ejemplos para hablar de la iglesia. Una es el cuerpo, donde dice que tenemos muchos miembros, ya lo vimos en Corintios 12. Pero en este texto eje que estamos trabajando dice que también somos un edificio. Y presenta tres cosas. Lo primero dice, ustedes necesitan fundamentarse que sus fundamentos estén en los apóstoles y profetas. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Los apóstoles y profetas son la base de nuestra enseñanza, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ellos hicieron un trabajo con personas, vivieron para servir a Dios a través de las personas, dieron su vida sirviendo a personas. El fundamento que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios es que a cada uno Dios nos dio dones y talentos, ministerios, capacidades, y son para servir a personas. Y ese es el fundamento. Y quiero decirle, hermano, usted no tiene excusa delante de Dios el día que usted llegue y el Señor le diga, ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? Usted no puede echarme la culpa a mí porque yo no tengo la culpa. La culpa es suya, que no decidió servir a Dios con lo que Dios le había dado. ¿Sabe? Muchos andan tristes, aburridos, diciendo, es que yo no puedo hacer, es que no me dejan. Dios te dio dones y talentos y ha puesto un fundamento para que sirvas y tu vida esté en servicio de los demás. ¿Sabe? ¿Quieres ganar a tu familia? Sírveles, ámales, muéstrales a Cristo, no desde la Biblia, sino con tu vida. Ese es el fundamento de los apóstoles, que vivieron para servir a otros. Ellos dieron la vida por el evangelio. Como les decía ahora, Jesús hizo la obra en la cruz, pero lo completaron los discípulos trayéndole el evangelio hasta nosotros.
Cristo nos salvó a todos, pero dejó la esperanza de la reconciliación en nosotros para que nosotros hoy prediquemos a otros. Ninguno de nosotros tenemos excusa delante de Dios. Este edificio, esta iglesia, no hablando que el edificio físico, sino la iglesia que Jesucristo está construyendo, es una iglesia que crece por los dones y talentos que Dios nos ha dado. Vivamos para Cristo, muramos para Él. Lo segundo que dice aquí Pablo es que Jesucristo es la piedra angular. Todo se trata de Jesús. Él es la piedra eje que fundamenta nuestra fe. En Él estamos completos. Significa que a partir de Jesucristo Él va construyendo nuestra vida. Coloquémosle todo nuestro sentido y pasión al llamado que Dios nos ha puesto. No seamos solamente emocionales. Si Dios nos dio capacidades, dones, talentos, son para que sirvamos a Dios y podamos presentar a Cristo. Ese es el propósito. Él es la piedra donde está sostenida nuestra vida. Él es la roca de nuestra salvación. En Él está nuestra vida segura. En otras palabras, Él ya nos rescató, nos puso a la orilla, nos puso en un lugar firme. Él es esa roca que sostiene nuestras vidas, pero no para quedarnos quietos, no para echarle la culpa a otros, no para decir que no nos dejan, sino para decir: Señor, aquí me has puesto para ser edificado y para edificar a otros. Pero lo tercero que dice aquí Pablo es: somos parte de un edificio que se va edificando y que va creciendo. Es decir, que este edificio no es un edificio estructuralmente físico muerto, sino es un edificio vivo. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros vamos creciendo, que la iglesia va madurando. Por eso Pablo dice: qué triste cuando a la iglesia hay que hablarle todavía con lechecita. Hermano, la iglesia debe madurar. Y madurar significa tomar el papel que Dios le ha dado. Es como cuando usted en su casa tiene un hijo de 35 que todavía espera que papá y mami le laven la ropa, le tiendan la cama y le den todo. Usted le dice: mijito, creo que ya tienes que salir a producir. De la misma manera la iglesia debe ir creciendo. Pablo dice: este edificio va creciendo, se va formando, va madurando y va alcanzando a otros. Debemos de ir creciendo, iglesia, y madurando en nuestra fe, y que este lugar sea un lugar para que muchos puedan reconciliarse con el Señor. Las relaciones humanas son tan importantes que la falta de unas buenas relaciones, escúcheme iglesia, pueden ser tu mayor impedimento para ir al cielo. Tú puedes decir: yo adoro, yo sirvo, yo hago, yo trabajo, yo diezmo, pero las malas relaciones, o una sola, puede ser tu mayor impedimento para entrar al reino de los cielos. Mire lo que dice Jesús en Mateo 5:23, después del mensaje de las bienaventuranzas, dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces después ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? No queremos una iglesia que la responsabilidad esté por encima de la fidelidad. ¿De qué nos sirve que usted sea una persona que cumple fielmente al ministerio, pero si usted tiene diferencias en su casa? ¿Cuántos salen peleando en su casa, corriendo para la iglesia para servir a Dios? ¿Usted cree que Dios ve ese servicio? ¿Cuántos quieren venir a levantar las manos y cantar cuando tienen peleas de días, de años con sus hermanos, con su familia, con su jefe? El Señor está diciendo: si hay eso, yo no recibo nada hasta que primero que no vayas y te reconcilies, y después ven y presenta tu ofrenda. Hermano, que Dios no nos vea como unos hipócritas, sino que Dios nos vea como personas honestas. Es mejor decirle al líder: hermano,
tengo un problema en mi casa, hoy no puedo ir, ore por mí, voy a estar aquí con mi esposa, con mi hijo, con el que sea. Necesitamos que Dios nos restaure y después iremos a prestar nuestro servicio. Pero cuando hacemos lo contrario, aumentamos pecado en nuestras vidas. El salmista David, y que en este texto termino, nos colocó un tema muy, muy alto en el Salmo 15. Dice David: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y mire lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que ¿qué? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es tan pecador el que habla mal como el que escucha. Es tan pecador el que habla mal como el que permite reproche contra su hermano. El otro dice David también: Señor, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién habitará en el lugar santo? Solamente limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá retribución de Jehová. Claramente las relaciones humanas son difíciles. Claramente en nuestras casas están pasando cosas. En el trabajo están pasando cosas. Pero Cristo en la cruz, Él derribó todas las barreras de la enemistad. Ya no depende del otro, depende de ti. Depende de nosotros que entendamos la obra de Cristo que nos reconcilió. Y Él nos da su Espíritu Santo para que a través de Él podamos acabar toda fuerza del enemigo y vencer toda artimaña que Satanás levante para que no podamos vivir en armonía. Cerremos nuestros ojos, por favor. El llamado que el Señor Jesús nos hace es a entender que la obra en la cruz nos reconcilia con el prójimo. Y hoy podemos de pronto traer a nuestra memoria qué relaciones rotas están. Hay relaciones que ya ni siquiera nos acordamos porque ha pasado tanto tiempo. Pero wow, Cristo te está diciendo hoy que eso puede ser el impedimento de tu salvación. De pronto estás diciendo: pero no es justo. Yo no soy el malo en esta película. Pero Jesús está diciendo: no se trata de quién es el malo, es que tú eres el instrumento para salvación. Amados, Satanás viene a colocarnos en enemistad para que se destruyan las familias. Satanás viene a colocarnos en enemistad para que se destruyan los ministerios, para que se destruya la iglesia. Pero Cristo en la cruz, Él quitó toda enemistad y todas las barreras de separación. Hoy la invitación es a aquellos que, siendo yo el primero, que reconocemos que necesitamos que Jesús trabaje en nuestras relaciones, porque hay cosas que se han afectado, que se han dañado. De pronto no están funcionando las cosas bien en casa, en el trabajo, y hoy queremos decirle: Señor, quiero que tú seas mi paz y que me ayudes a restaurar esas relaciones, Señor, que se vienen dañando o que se han dañado. Aquellos que se identifican con el mensaje que el Señor les ha hablado, yo les invito a que se coloquen en pie y les animo
a que juntos vengamos adelante y oremos para que Dios nos ayude a restaurar nuestras relaciones. Que Dios con su Espíritu Santo vuelva a devolvernos el amor, la paciencia, el gozo, la paz. Porque el propósito del pecado es robarnos los frutos del Espíritu Santo. Pero Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y Él quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Y es el momento de decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestras vidas un milagro completo. Es el momento también de decirle al Señor: quita de mí, quita de mi vida, Señor, todo lo que Satanás ha sembrado para generar división, enemistad. Porque hoy entiendo, Señor, que cuando actúo de una manera diferente, estoy acarreando sobre mi vida consecuencias de condenación. Solo usted sabe lo que le es difícil frente a la autoridad y la sujeción. Esta mañana el Señor nos habló tan fuerte frente a esto, porque hay tanto orgullo en medio de la iglesia. Y querer tener la razón siempre. Y hacer las cosas a nuestra manera. Y es el momento de decir: Señor, ayúdame, porque tengo problemas con la sujeción. Ayúdame, Señor, porque tengo problemas con la rendición de cuentas. Ayúdame, Señor, porque tengo problemas cuando hay situaciones que no están acorde a lo que yo pienso. Y allí, Señor, me molesto, pierdo la paz. Ayúdame, Señor. El propósito de Dios es que Jesús sea para todos nosotros nuestra paz. Y si Jesús es nuestra paz, su obra se perfecciona en la cruz para reconciliarnos con el prójimo. Ya lo que pase con las demás personas no va a robarme la paz. Lo que hagan otros no va a robarme la paz, porque Cristo es mi paz. Pero algo, iglesia, que el Señor nos ha hablado hoy es: necesitamos de ese Espíritu Santo en nosotros. Cristo en la cruz nos unió por un mismo Espíritu al Padre. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo lo pedimos a Dios para que Él nos lo dé. Así que yo le invito para que en este momento, si usted ya le pidió perdón a Dios, le ha pedido ayuda a Dios, ¿por qué no levanta sus manos y juntos decimos: Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor? Llénanos de ese Espíritu que nos une al Padre y que nos une como un solo cuerpo, y que trae, Señor, abajo todas las barreras que el pecado haya levantado en la enemistad, Señor. Padre, llena a tu iglesia, Señor amado, de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de ti en esta hora, Señor. Que tu presencia venga a nosotros, que tu Espíritu Santo llene cada espacio de nuestra vida, Padre, y podamos disfrutar, Señor, del amor, de la comunión, disfrutar, Señor amado, de la obra en la cruz, Señor, que tu Espíritu Santo nos da. Que tú, Señor, eres quien está limpiando nuestras vidas y quitando toda barrera, Señor. ¿Qué tal si usted le dice al Señor que le dé paz frente a las relaciones que usted no tiene paz? ¿Qué tal si usted le pide al Señor que le capacite con su Espíritu para amar a aquellos que le ha sido difícil amar? Dígale: Señor, capacítame para amar. Quita de mi vida, Señor, los argumentos que me alejan, Señor, del servir y de amar a otros. El Señor derrama su presencia en nosotros y su amor. Ese amor es el que Él nos da para amar a otros. Ese amor es el que nos da para perdonar a otros. Ese amor es el que nos da para avanzar en esas relaciones. Él es nuestra paz. Pídale al Señor que sane sus heridas,
porque en medio de nosotros las personas nos han hecho daño y hay dolor en medio de nuestras vidas que no nos permiten amar. Y hoy es el momento para decir: Señor, suelto el dolor, Señor, y hoy, Señor, me desahogo. Oh, suelto, Señor amado, todo lo que me ha hecho daño lo dejo delante de ti, Señor, y no va a haber dolor, Señor, en mi vida más. Perdono al que me haya hecho daño, Señor. Hay personas que ha sido difícil amar, y hoy el Señor nos pide que perdonemos y soltemos, y que Él nos haga libre de cualquier otro sentimiento, porque Él da en nosotros el amor. Señor, límpianos. Quita, Señor amado, todo sentimiento de división. Quita, Señor, todo sentimiento de dolor. Y restaura, Señor, la comunión entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre familia. Haz de nosotros esa luz que alumbra y que es esperanza para otros, Señor. Padre, glorifícate en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Ese es el amor del Señor, sí. Porque ahora el Señor nos ha enviado su Espíritu para morar en nosotros. Y ese es el lugar del Señor ahora en nuestras vidas. Tu lugar. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Y como es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Hay alguien que tiene el poder de vencer todas las barreras y toda la enemistad, y Él se llama Jesucristo. A Él cantamos, a Él damos la gloria. Por eso confesamos con nuestra boca a aquel. Digámoslo juntos. Que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel
Señor, por su inagotable amor para con nosotros. Amén.